de fe, el alma de la hermana Agnès se debate en un infierno de carne y deseo. No es el demonio quien la tienta, sino su propio cuerpo, un templo que se rebela contra su Dios. Cada Ave María es un susurro de lujuria, cada rezo, un grito ahogado de pasión. La monja pervertida es la crónica de un pecado original, de una búsqueda de placer que trasciende la fe y la moral. Aquí, la santidad y la perversión no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. ¿Hasta dónde puede llegar un alma cuando el deseo carnal es más fuerte que su devoción divina? El eco del deseo. El convento de Santa Lucía vivía de la costumbre, un reloj de piedra donde cada campanada marcaba la hora de la plegaria, el ayuno y el silencio. Para la hermana Agnès, cada uno de esos momentos era un ladrillo más en el muro de su alma, una barrera que prometía protegerla del mundo. Pero el mundo, o más bien su recuerdo, se había colado por una fisura. Agnès había llegado al convento con la esperanza de acallar una vida de pecado. Su pasado estaba lleno de hombres, de risas, de pieles que se rozaban bajo la luna y de noches en las que la devoción era un concepto ajeno. Creía que el hábito de lana y el frío del piso de mármol purgarían cada pecado, que la castidad sería su redención. Al principio funcionó. Los primeros años fueron de una paz robada, una tregua donde el único conflicto era el de su rodilla contra la madera dura del reclinatorio. Pero con el tiempo, el silencio se volvió un arma de doble filo. En la quietud de su celda, el recuerdo de una caricia se sentía más vívido que cualquier sermón. La voz del Padre Superior, que hablaba de la pureza del espíritu, no podía ahogar el eco de su propio deseo, que le susurraba una verdad prohibida. Su cuerpo no era un cáliz vacío que debía llenarse de fe, sino un libro que había quedado a medias, con páginas en blanco esperando ser escritas. Una noche, mientras el viento aullaba contra los vitrales, un antiguo rosario se deslizó de su mano y cayó al suelo con un tintineo. Al agacharse para recogerlo, su mirada se posó en un reflejo en el madera pulida del suelo. Vio a una mujer con el rostro de Agnès, pero con una mirada de sed oculta, un hambre que la hacía parecer una extraña. En ese instante, comprendió que su lucha no era contra el diablo, sino contra ella misma. El convento, que había prometido ser su refugio, se había convertido en su prisión, y la única llave era un placer que había jurado dejar atrás. El encuentro. El convento recibía a los feligreses cada mañana de un modo impersonal, como una máquina que distribuye bendiciones. Pero un martes, el ritmo habitual se rompió. Un carpintero, de manos rudas y mirada curiosa, llegó para reparar el confesionario de la capilla. Su nombre era Mateo. La hermana Agnès observó su trabajo desde la distancia, como quien mira a un animal salvaje sin querer ser visto. La forma en que Mateo sostenía el martillo, la tensión en los músculos de sus brazos, el brillo de sudor en su frente, eran detalles que la alejaban de sus oraciones y la anclaban a la tierra, a la carne, a todo lo que había jurado dejar atrás. Un golpe en falso hizo que una astilla saltara y se incrustara en el hombro de Mateo. Él maldijo en voz baja. Al ver la pequeña herida sangrando, Agnès se acercó, impulsada por un instinto que no era de piedad, sino de algo más primitivo. «Permítame», susurró, y antes de que él pudiera negarse, tomó su brazo. El contacto fue una descarga. La piel de Mateo era cálida, áspera, llena de la vida que Agnès había intentado sofocar. Con delicadeza, usó un trozo de tela de su manga para limpiar la sangre. Él la miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y algo más que ella reconoció. Era la misma hambre que la atormentaba en la oscuridad de su celda, reflejada en unos ojos que no conocían la devoción. «Gracias, hermana», dijo él, su voz grave y suave. Agnès no pudo responder. Se retiró tan rápido como pudo, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Aquel breve contacto había sido más pecaminoso que cualquier pensamiento que hubiera tenido. Por primera vez en años, el eco de su deseo no venía de su pasado, sino de un presente palpable, caliente y peligrosamente humano. El muro que había construido se estaba desmoronando, y ella no sabía si quería detener la caída. El mapa del pecado. La noche siguiente al reflejo, la hermana Agnès no rezó. En lugar de arrodillarse, se sentó en el borde de su cama, una extraña quietud invadiendo su celda. Había pasado años silenciando el pasado, y ahora, cada uno de esos recuerdos prohibidos regresaba con una fuerza renovada, reclamando su atención. Movida por una curiosidad que no se atrevería a nombrar, se levantó y se dirigió a la biblioteca del convento. Era un lugar sagrado, donde la sabiduría de los santos estaba apilada en estantes de madera oscura. Sin embargo, Agnès no buscaba la luz divina, buscaba algo que la iluminara por dentro, algo que entendiera el lenguaje de su cuerpo. Sus dedos se deslizaron por las viejas encuadernaciones de cuero, pasando sobre volúmenes de teología y biografías de mártires,
hasta que sus ojos se fijaron en un estante que nunca antes había notado. Al fondo, escondido detrás de libros sobre el ayuno y la penitencia, encontró un pequeño tomo sin título, desgastado por el tiempo. Al abrirlo, el olor a pergamino y algo más, como un antiguo perfume, la golpeó. No era un libro de oración. En sus páginas, llenas de ilustraciones detalladas y textos escritos a mano, se describían las propiedades medicinales de las hierbas para el cuerpo y el espíritu. Lo que la hermana Agnès leyó no hablaba de almas ni de salvación, sino de la sangre que corre, de los nervios que se estremecen y de la forma en que ciertas plantas podían despertar los sentidos. No era literatura pecaminosa, pero para ella, cada palabra era un mapa de un territorio que había jurado no volver a pisar, el de la sensualidad. Agnès se llevó el libro a su celda, un tesoro robado. Pasó el resto de la noche leyéndolo bajo la luz de una vela. Cada línea era un atisbo, una invitación a explorar su propio cuerpo no como un recipiente para el alma, sino como una tierra fértil llena de sensaciones. Aquel viejo libro era el primer paso de un camino que la llevaría no a la redención, sino a la búsqueda de la sensibilidad que tanto ansiaba. Ahora que la hermana Agnès ha encontrado este libro, la historia puede tomar un nuevo rumbo. El jardín de las delicias prohibidas. Guiada por la luna que se colaba por su ventana, la hermana Agnès se convirtió en una sombra sigilosa. El libro que había robado no solo era un texto, sino un mapa a un paraíso perdido, a un territorio dentro de ella que había ignorado durante demasiado tiempo. Las páginas hablaban de una pequeña flor, casi insignificante, que crecía en el rincón más olvidado del jardín del convento. Era conocida por el nombre de Beso de Plata. Con el libro oculto bajo su hábito, Agnès salió de su celda. El frío del suelo de piedra no era rival para la fiebre que ardía en su interior. Cada paso la acercaba a la transgresión, pero no sentía miedo, solo una curiosa anticipación. El jardín, que de día era un lugar de meditación, se transformó en un laberinto de susurros y aromas en la oscuridad. Al fin, la encontró. Una flor modesta, de pétalos blancos que brillaban bajo la luz de la luna. Siguiendo las instrucciones del libro, tomó una de ellas y la trituró entre sus dedos. El néctar era dulce y terroso, un sabor que la llevó de vuelta a una vida que creía haber enterrado. De regreso en su celda, mezcló el pétalo con agua y se lavó el cuerpo. La sensación era extraña, no era el frío de una purificación, sino un calor sutil que se extendía por su piel, despertando cada nervio. Se tumbó en su cama, ya no de piedra, sino de sensaciones. Cada caricia que se daba era una nueva revelación, un acto de autodescubrimiento. Por primera vez en años, su cuerpo no era un vehículo de dolor o penitencia, sino un instrumento de placer. Con cada respiración, sentía cómo la vida fluía a través de ella. Las sensaciones se intensificaban, y una excitación profunda, que había creído extinta, regresó con una fuerza abrumadora. La hermana Agnès, en la intimidad de su celda, ya no era una monja, era simplemente una mujer, entregada a la búsqueda de su propio gozo. La campanada de medianoche resonó en el aire, pero Agnès apenas la escuchó. Estaba demasiado ocupada, en su propio mundo, descubriendo un paraíso que nadie, ni siquiera ella, creyó que pudiera existir. La sospecha. El convento es un espejo de la monotonía, y cualquier grieta en esa superficie no pasa desapercibida. En los días que siguieron, la hermana Agnès, en la intimidad de su celda, seguía su exploración con el beso de plata. Pero el placer que descubría en la oscuridad empezó a proyectarse en la luz del día, cambiando su aura de una manera sutil pero notoria. Su rostro, antes pálido por la penitencia, ahora tenía un rubor saludable. Sus ojos, antes bajos y humillados, brillaban con un fuego que las demás monjas no podían descifrar. La hermana Clara, su compañera más cercana, fue la primera en notar el cambio. «Agnès, pareces diferente», comentó un día después de la misa. «Hay algo en ti, un brillo». Agnès, asustada, se esforzó por ocultar la verdad. «Es solo la paz del espíritu, hermana». Pero la paz del espíritu nunca la había hecho sentir tan viva, tan consciente de su propio cuerpo. La atención no tardó en llegar a oídos del Padre Superior. Él, un hombre de fe inquebrantable, veía en la disciplina la única vía a la salvación. Cuando Agnès se arrodilló para la confesión, el Padre Superior notó el cambio en su rostro. «Hija mía, tu corazón parece aligerado, pero tu carne, temo, se ve demasiado alegre. ¿Hay alguna vanidad que te aflija?» Agnès mintió, la primera mentira que no sentía como un pecado. «Solo agradecimiento, Padre. Siento una renovada conexión con la creación». El Padre Superior asintió, pero la sospecha se sembró en su mente. Mientras Agnès volvía a su celda, el hombre la observaba,
su mirada no solo juzgando a la monja, sino tratando de comprender la naturaleza de la misteriosa paz que parecía haber encontrado. La paz del convento, tan fría y severa, no producía ese tipo de brillo, y él, más que nadie, lo sabía. La revelación. El deseo, una vez desatado, es un amo implacable. A pesar de las miradas de sospecha y las advertencias silenciosas, la hermana Agnès no pudo resistirse. El libro de las hierbas ya no era un simple mapa, sino una Biblia personal que la llamaba a un éxtasis más profundo. Una noche, un poco de la sustancia del beso de plata no fue suficiente, anhelaba algo más potente, una dosis que prometía una explosión de los sentidos. Impulsada por una urgencia que no podía controlar, Agnès salió a hurtadillas al jardín, en busca de un tipo de raíz que el libro describía como el veneno dulce. Era una planta tan rara que solo crecía en la parte más oscura del huerto, oculta bajo las sombras de una vieja pared de piedra. Mientras la luna se escondía tras las nubes, Agnès se arrodilló, excavando con las manos desnudas en la tierra fría. Estaba tan absorta en su búsqueda que no escuchó el crujido de los pasos sobre las hojas secas. «¿Qué estás haciendo, hermana?». La voz del Padre Superior cortó la noche como un cuchillo de hielo. Agnès se congeló. Con la tierra aún bajo sus uñas y un trozo de la raíz prohibida en la mano, se dio la vuelta para enfrentarlo. La mirada del Padre Superior no era de rabia, sino de una profunda y dolorosa decepción. No tenía que preguntarle qué estaba haciendo, el hedor de las hierbas lo decía todo. El silencio entre ellos fue más ruidoso que cualquier confesión. El pecado de Agnès no era un pensamiento o un deseo, sino una verdad tangible. La máscara de la piedad se había caído, y en su lugar, se encontraba una mujer consumida por un anhelo que el Padre Superior había jurado erradicar de su congregación. La caída ya no era una posibilidad, sino una realidad inevitable. La penitencia del éxtasis. El Padre Superior la condujo a la celda de penitencia, un cuarto sin luz donde el aire era un aliento congelado. No la interrogó, su mirada ya había dictado sentencia. Con una frialdad que helaba la sangre, le impuso un castigo que, según él, purgaría su pecado, ayuno, rezo sin fin, y lo más doloroso para ella, la quema de su libro. Agnès, amarrada a un muro de piedra, lo vio arrojar el tomo a un brasero. Las páginas se curvaron, las palabras ardieron y el humo se alzó con un olor a hierbas quemadas, un perfume que llenó el aire de la celda. El Padre Superior pensó que el fuego destruiría la tentación, pero se equivocó. El aroma de las hierbas prohibidas no se disipó, se impregnó en las paredes de piedra y se aferró a la piel de Agnès. El dolor y el ardor del castigo no la purgaron, sino que se mezclaron en su mente con la memoria del placer. En la oscuridad, el hambre no era solo por comida, sino por el sabor de la raíz que había tocado. El dolor de su cuerpo era la confirmación de que estaba viva, que era real. Cada flagelación que se infringía con una disciplina robada no era un castigo, sino un camino para sentir, para recordar. Lo que el Padre Superior pensó que sería el fin de su perversión, se convirtió en la semilla de su liberación. El convento ya no era su prisión, sino un campo de batalla. La penitencia de Agnès se había transformado en la más dulce y sensual de las revelaciones. La verdadera devoción no era la del espíritu, sino la de la carne, y el éxtasis podía ser la forma más sublime de rebelión. La venganza del pecado. Lo que el Padre Superior había visto como un castigo, Agnès lo vivió como una iniciación. El fuego que quemó su libro había liberado una nueva verdad. Si el pecado podía ser castigado con dolor, también podía ser utilizado como un arma. Con su alma y su cuerpo reviviendo, decidió que la penitencia no sería suya, sino de aquel que había intentado aplastarla. Su objetivo era el Padre Superior. Agnès se dedicó a una nueva clase de devoción. Cada mañana, en lugar de rezar por su salvación, caminaba por el claustro con una gracia que ya no era por Dios, sino por el anhelo que sabía que él sentiría al verla. Sus ojos, antes bajos, se alzaban y se detenían en él por un breve instante, cargados con una mezcla de desafío y una sensualidad apenas perceptible. El Padre Superior, un hombre que había dominado sus deseos durante décadas, sintió una perturbación. En la misa, su mirada se desviaba de su misal para encontrar el perfil de Agnès. El aire se volvía denso, cargado de una electricidad que él no podía nombrar, pero que reconocía como un peligro. Intentó evitarla, pero ella siempre se cruzaba en su camino. Un ligero roce en el pasillo, un suspiro de su aliento cuando le ofrecía el pan en la Eucaristía, un aroma sutil de hierbas que la rodeaba y que lo atormentaba. Una noche, incapaz de dormir, el Padre Superior se encontró en el jardín. Bajo la luna, vio a Agnès de pie, de cara a la pared donde ella había sido descubierta. Se acercó a ella, listo para castigar su insolencia.
Pero al verla más de cerca, se dio cuenta de que no estaba en penitencia. Sus manos se movían sobre su propio cuerpo con una sensualidad pausada. El deseo que Agnès había dominado, ahora lo proyectaba, y él lo sintió como un veneno dulce. El Padre Superior retrocedió en la sombra, derrotado. Agnès no había necesitado hierbas ni libros. Había convertido su propia existencia en una tentación, y su simple presencia era ahora un castigo más cruel y efectivo que cualquier flagelación que él pudiera infligir. La victoria era de la carne. El paraíso en el infierno. La victoria sobre el Padre Superior no fue la cumbre de la misión de Agnès, sino el primer paso. Había descubierto que el convento, lejos de ser una prisión para el cuerpo, podía ser el escenario perfecto para un nuevo tipo de santidad, una basada no en la privación, sino en el éxtasis. La vida no estaba fuera de los muros, sino dentro, esperando ser despertada. Sus actos de devoción se transformaron en un arte sutil de seducción. En lugar de llevar la cruz al cuello, ahora sus manos acariciaban los rosarios con una lentitud sugerente. En lugar de rezos, sus labios pronunciaban palabras de afecto a otras hermanas, cada una cargada de una intimidad que desdibujaba la línea entre la amistad y el deseo. Las demás monjas, abrumadas por la rutina y la soledad, se sentían extrañamente atraídas por la luz que irradiaba Agnès. Buscaban su compañía, sin saber que lo que realmente buscaban era el reflejo de la vida que ella había encontrado. Una noche, en el jardín, se encontró con la hermana Clara, quien lloraba en silencio. Agnès se acercó, no para consolarla con un pasaje de la Biblia, sino para ofrecerle una caricia suave en la mejilla. «El pecado no es la tristeza, hermana», susurró con la voz cargada de ternura. «El pecado es la renuncia a la alegría». Con el corazón latiendo a mil, Clara la miró, y por primera vez, vio a la mujer detrás del hábito. Agnès había decidido quedarse. El convento, que había sido construido para purgar el alma del pecado, se convertiría, bajo su influencia, en un paraíso terrenal. El deseo que había sido su castigo ahora era su don, y estaba decidida a compartirlo, a enseñarles a las demás monjas que la verdadera devoción no era una negación de la carne, sino una celebración de ella. La nueva fe. Lo que había comenzado como una búsqueda solitaria se convirtió en una conspiración silenciosa. El cambio no llegó con una revelación divina, sino con un simple toque. Agnès, con una nueva autoridad silenciosa, comenzó a aplicar las enseñanzas del libro robado, no solo en su cuerpo, sino en las demás. La meditación es más profunda si el cuerpo está en calma, le susurró a la hermana Marta, de rodillas en el huerto. Le dio un ungüento hecho con las flores prohibidas, con la instrucción de usarlo en sus sienes. Marta, que sufría de dolores de cabeza, lo probó sin dudarlo. La siguiente mañana, su rostro reflejaba una paz que no venía del cielo, sino del olvido momentáneo del dolor, de una sensualidad suave que no había conocido. Poco a poco, otras monjas se acercaron a Agnès. Buscaban no una absolución, sino una cura para sus males, para la rigidez de sus cuerpos y el vacío de sus almas. Agnès les ofreció más que un ungüento, les enseñó a respirar con conciencia, a sentir la tierra bajo sus pies, a descubrir la sacralidad de su propio cuerpo. La hora de la plegaria se convirtió en un ritual de movimientos lentos y conscientes. Las oraciones se sustituyeron por un silencio que no era de ausencia, sino de plenitud, una nueva forma de comunión. El Padre Superior, ajeno al cambio, vio la transformación de lejos. La energía del convento ya no era la de la penitencia, sino la de una extraña serenidad. Las monjas, que antes se movían como sombras, caminaban con una gracia nueva. Él creyó que su castigo había funcionado, que la quietud que observaba era el triunfo de la fe sobre el pecado. No podía saber que esa quietud era la de un volcán a punto de entrar en erupción, una calma que no era la ausencia de pasión, sino su manifestación más profunda. El convento ya no era el cementerio del deseo, sino su jardín secreto, floreciendo bajo el liderazgo de la monja que había sido castigada y que ahora, irónicamente, era su única salvación. La verdad al descubierto. El Padre Superior, a pesar de su ceguera espiritual, no era un hombre tonto. El aire en el convento había cambiado. Las risas, antes suprimidas, ahora eran más frecuentes. Las monjas, que solían caminar con la mirada baja, ahora se miraban entre sí con una complicidad que él encontraba perturbadora. Decidió investigar, comenzando por el jardín, el lugar donde había encontrado a Agnès con su pecado. Con la luz de la mañana, inspeccionó el huerto. Se detuvo en el rincón más oscuro, el lugar donde había arrancado la raíz prohibida. Para su sorpresa, la tierra ya no estaba desolada, nuevas hierbas habían brotado, y a su lado, había pequeñas flores que él no reconoció. Su curiosidad lo llevó a la celda de la hermana Marta, la más enferma de todas.
El Padre Superior no encontró nada en la celda de Marta, pero el olor a hierbas dulces le hizo sospechar. Siguió su intuición y se dirigió a la celda de la hermana Clara, la primera en hablar del brillo en el rostro de Agnès. Allí, escondido bajo el colchón, encontró un pequeño frasco con un ungüento verdoso. El olor era el mismo que el de las hierbas del jardín, un aroma que trajo de vuelta el recuerdo de su conversación con Agnès, y con él, el miedo de que su fe en la penitencia fuera inútil. Pero la prueba definitiva la encontró en la celda de la hermana Agnès. Allí, en un rincón oscuro, había un altar. No estaba dedicado a la Virgen María ni a ningún santo, sino a la tierra misma. Un pequeño cuenco de barro contenía las flores prohibidas del jardín. El Padre Superior miró el altar, y finalmente comprendió. La paz que había visto no era el triunfo de la fe, sino el de la carne. Las monjas no se habían arrepentido, habían sido seducidas a una nueva religión, una de sensualidad, de la que Agnès era su sacerdotisa. La revelación no lo encolerizó, lo aterrorizó. El pecado había invadido su sagrado templo. La confesión del pecado. El Padre Superior esperó hasta que la noche cubrió el convento. En lugar de ir a la iglesia, se dirigió a la celda de la hermana Agnès. El silencio se sintió diferente, cargado con el peso de la transgresión que estaba a punto de cometer. Al tocar la puerta de madera, su corazón, que había latido con devoción durante décadas, ahora palpitaba con el miedo y la excitación de un hombre a punto de rendirse. Agnès abrió la puerta y lo miró sin sorpresa. La vio a la luz de la luna, con el cabello suelto, un acto de rebelión en sí mismo. Su mirada ya no era la de la monja penitente, sino la de una maestra. «Adelante, padre», susurró, y la voz, que solía estar llena de obediencia, ahora tenía un tono de autoridad. Él entró y se arrodilló, no ante un altar, sino ante ella. La escena era la inversión total de su mundo. «Hermana Agnès», comenzó, su voz rota por la vergüenza, «he venido a confesarme. No puedo purgar el pecado que he encontrado. Mi fe es una armadura que se ha vuelto una jaula, y mi alma está vacía. El brillo que vi en tu rostro, el olor a la tierra que toqué, me han infectado». Agnès se arrodilló para estar a su altura, pero sin bajar la mirada. «No has sido infectado, padre. Has despertado». Su mano, cálida y firme, se posó en la suya. «No hay pecado aquí. Solo vida. El cuerpo, al igual que el alma, tiene sed. Y tú, padre, has vivido una vida de ayuno espiritual». Agnès no le ofreció la absolución, sino algo más profundo. Lo condujo a su pequeña mesa, donde había dispuesto las hierbas del jardín. Con una sonrisa, le ofreció una infusión. El Padre Superior tomó el cuenco, y sus manos, que habían sostenido cálices sagrados, ahora temblaban al sostener la vasija terrenal. Al beber, sintió como un calor desconocido se esparcía por su cuerpo, y por primera vez en su vida, comprendió que el paraíso podía no estar en el cielo, sino en los sentidos. El cazador cazado. El Padre Superior esperó hasta que la noche cubrió el convento. El silencio de sus aposentos, antes un refugio, ahora era un campo de batalla en el que luchaba contra su propio deseo. Se levantó, no para rezar, sino para actuar. Impulsado por una necesidad que no entendía, se dirigió a la celda de la hermana Agnès, con la intención de someterla y probarse a sí mismo que su fe era más fuerte que cualquier tentación. Tocó la puerta con una fuerza que no era la de la piedad, sino la de un hombre desesperado. Agnès abrió y lo miró con la misma tranquilidad con la que una leona mira a su presa. Ella ya lo sabía. La tensión era un hilo invisible entre ellos. «Padre», susurró ella, su voz con un tono de dulzura que le hizo temblar, esperaba su visita. Él entró. La celda olía a hierbas y a una intimidad que lo desarmó. «He venido a redimir tu alma», dijo, pero sus palabras sonaron huecas. Era una mentira. Había venido a tomarla. Pero Agnès, con una sonrisa que era la de la victoria, lo detuvo con un gesto de la mano. «No, padre», dijo ella, «no puedes redimir lo que no está perdido. Es usted quien necesita redención». Agnès se acercó a él, y en lugar de humillarse, su mirada lo desafió. Ha pasado su vida negándose a sí mismo. Cree que el pecado es una debilidad, pero yo he descubierto que es nuestro poder. Yo soy una monja. Y usted es un hombre. Y eso no puede cambiarlo la fe. La hermana Agnès, con una gracia que le aceleró el pulso, desató el cordón de su propio hábito. El Padre Superior retrocedió. Era un rechazo, pero no un rechazo a él, sino a su propia fe, una demostración de poder que lo humilló por completo. La penitencia de la carne no era para ella, sino para él. Ella lo había llevado al límite,
le había mostrado el abismo y lo había dejado caer solo. El cazador había sido cazado, y su única opción era huir, derrotado, con la imagen de la monja más pervertida grabada en su memoria, un infierno que ninguna plegaria podría purgar. El nuevo guardián. La victoria sobre el Padre Superior no duró. Su derrota lo había convertido en una sombra, un guardián silencioso, pero su humillación llegó a oídos de la jerarquía de la Iglesia. Un enviado del Vaticano, el Padre Lorenzo, llegó al convento, un hombre joven, de mirada penetrante y una fe tan estricta que parecía tallada en piedra. El Padre Lorenzo no era como el anterior. No se dejó engañar por la aparente paz del convento ni por el brillo en los ojos de las monjas. Su primera acción fue una inspección silenciosa. Caminó por el jardín, notando las plantas que no debían estar allí. Se detuvo en la celda del Padre Superior, donde sintió el peso de una derrota espiritual. Y finalmente, se enfrentó a la hermana Agnés. «He oído que eres una fuente de inspiración para las hermanas», dijo, su voz carente de emoción. Agnés, acostumbrada a su nuevo poder, lo miró sin miedo. «Solo les he mostrado el camino a la paz del espíritu y la carne, padre». El Padre Lorenzo sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Esa paz es una perversión, hermana. Yo no he venido a purgar un pecado, sino a arrancar una raíz envenenada». La miró de arriba abajo. «No hay en ti una debilidad que pueda tentar, ni una fragilidad que pueda usar. Veo a una mujer de poder. Pero ese poder es un pecado aún mayor, y será juzgado como tal». Agnés comprendió que este era un oponente diferente. No se trataba de un hombre que podía ser seducido o humillado, sino de uno que solo veía la transgresión como una amenaza. La batalla ya no era entre el deseo y la fe, sino entre el poder de la sensualidad de Agnés y el poder absoluto de la ortodoxia. La fe en la carne. La hermana Agnés, con una sabiduría que superaba a la teología, comprendió que el Padre Lorenzo no era un hombre al que se pudiera seducir con la carne, sino con la verdad. Y su verdad era que el poder de la sensualidad no radicaba en la perversión, sino en la unión. No iba a enfrentarse a él sola, el convento entero sería su arma. Durante la siguiente semana, Agnés se movió con una nueva urgencia. En lugar de ofrecer ungüentos en secreto, habló abiertamente a las monjas. Les contó su historia, no como un pecado, sino como un viaje de autodescubrimiento. «Nos han enseñado a negar nuestros cuerpos», les dijo en la intimidad del jardín, «pero nuestro cuerpo es la casa del alma. Honrarlo es honrar la vida misma». Las monjas, que antes eran individuos aislados, se unieron en un propósito común. Compartieron historias de sus propios anhelos reprimidos, de la soledad y el dolor de una vida de penitencia. Las manos que antes se unían para rezar ahora, se unían en un círculo de apoyo y comprensión. La fe ya no era un acto de negación, sino de afirmación, un culto a la sensualidad que las había liberado. Cuando el Padre Lorenzo, seguro de su victoria, llamó a todas las monjas a la capilla para una purga espiritual, Agnés lo enfrentó. No con las palabras de un demonio, sino con la serenidad de una líder. «Aquí no hay nada que purgar, padre», dijo ella, su voz resonando con una autoridad que no era terrenal. Detrás de ella, las monjas, que antes eran sombras, se pusieron de pie, sus miradas no llenas de miedo, sino de una nueva fuerza. El Padre Lorenzo vio sus rostros, ya no pálidos y sometidos, sino radiantes con una vitalidad que no podía comprender. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra una monja pervertida, sino contra un ejército unido por una fe en la carne que era más poderosa que cualquier doctrina. El nuevo amanecer. El Padre Lorenzo, de pie en la capilla, sintió que su mundo se derrumbaba. No había violencia, no había gritos de rebelión, solo el silencio de la convicción. Miró a la hermana Agnés, erguida y serena, y al ejército de monjas que la rodeaban, cada una un faro de una luz que él no había conocido. Comprendió que su fe, la de la negación y el castigo, era un castillo de arena frente al océano del deseo. No se rindió por la fuerza, sino por la verdad. La fe en Dios no estaba ausente en el convento, solo había sido liberada de sus cadenas. Por primera vez, el Padre Lorenzo no vio en Agnés una perversión, sino a una verdadera creyente, a una mujer que había encontrado la santidad en la vida misma. Con una rendición que era más fuerte que cualquier batalla, se quitó la sotana y la dejó caer al suelo. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora reflejaban una simple y pura curiosidad. El convento se había convertido en un lugar donde la carne y el espíritu no eran enemigos, sino amantes. La hermana Agnés, ya no una monja en el sentido tradicional, se convirtió en una guía, una sacerdotisa de un nuevo tipo de religión. El Padre Lorenzo se unió a ella, no como un converso humillado, sino como un estudiante.
Y en la oscuridad de la noche, las monjas se reunieron en el jardín, no para rezar por el perdón, sino para celebrar la bendición de estar vivas. El convento de Santa Lucía, antaño un símbolo de la penitencia, se convirtió en el paraíso terrenal del deseo y la sensualidad, un secreto que se mantenía a salvo entre muros, un jardín de la vida donde cada alma, finalmente, encontró su verdadero hogar.